De El hecho, que esté último. grabando porque está demorado. Espera. Ahí Ah, no, ahí está. está. Ahí está, Está grabando. Ya amenacé y ya activó. Bien. Empecemos entonces. Sí. Sí, sí. Yo lo único que iba a sugerir, Tere, que habría capaz que probar con un adiabático también, ¿no? Ahí porque quiere baja conversión, vos. Claro. Sí, todo eso les voy a dejar de tarea. Bueno. Bueno, continuamos. Hemos dicho que íbamos a analizar el reactor, y para analizar el reactor nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos ver cómo varía la selectividad, la conversión, la producción también podríamos analizar en función de ¿qué? De la presión a la que vamos a estar introduciendo nuestra mezcla reactor, y por ende de la temperatura. Y también vamos a tomar como variable el volumen del reactor. Ya hemos fijado nosotros la variable MR, hemos fijado en base al análisis que hicimos de las curvas. Yo he tomado el valor 2 en este caso, creo que eso habíamos tomado, ¿no? Sí. Bueno, entonces empecemos. Yo, para adelantar un poquito, lo que hice es, acá en el spreadsheet, he cargado la alimentación de buteno y la salida de buteno y también la salida del producto para poder definir, además del MR que ya había hecho, he cargado la conversión en base a la definición, ¿sí? Lo que entra menos lo que sale sobre lo que entra de buteno, y he cargado la ecuación de selectividad, que sería los moles de isobutano a la salida del reactor dividido en los moles convertidos, o sea, la diferencia entre la entrada y la salida. Ya los tengo cargados, listos para poder hacer casos de estudio. Acá en Tools, Databook, también avancé un poquito. ¿Qué es lo que hice? Empecemos a ver qué es lo que queremos graficar. Yo quiero graficar las variables selectividad, que ya las he cargado, se encontraba entonces en spreadsheet, busco dónde está, la selectividad también. También he cargado el volumen del reactor, ¿sí? Y he cargado la producción, que sería el caudal molar de isoctano en la corriente FL, y cargué también la temperatura. Si bien es cierto, la temperatura no la puedo manipular, la temperatura que entra al reactor, pero me gustaría ver cuál es la respuesta que me da, y la presión, que en este caso lo que yo puedo manipular es la que se encuentra en la salida del compresor, que era la corriente COM. Bueno, una vez que tengo insertadas las variables que quiero analizar, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a casos de estudio, voy a cargar el primer caso de estudio, pero antes que nada, yo lo primero que quiero ver es el efecto del volumen, por ejemplo. ¿Qué pasa con la selectividad y la conversión y el volumen del reactor? Yo para eso lo que voy a hacer es fijar acá un valor de presión. Bueno, acá está puesto en 200 kilopascal la presión y la temperatura que va a entrar al reactor, perdón, y la temperatura es 49 y la temperatura que va a estar entrando al reactor es, acá la tengo, 3,9, o sea, casi 4 grados centígrados. Entonces, el primer caso de estudio es, fijada la presión, acá voy a anotar AP igual a 200, quiero ver qué pasa con la selectividad y la conversión en función del volumen del reactor, para que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, la selectividad y la conversión van a ser variables dependientes, y el volumen, que es lo que yo quiero manipular, va a ser mi variable independiente. Me voy a View. Como no tengo idea qué volumen poner, voy a poner un rango amplio, voy a poner desde 1 metro cúbico o 10 metros cúbicos, no sé, después achicaré o agrandaré según la situación. 10 metros cúbicos, y le voy a pedir que trabaje en 10 puntos por ahora. Comienzo. Ahí está. Un poco estamos verificando lo que habíamos dicho, que a medida que el modelo ese que habíamos encontrado de selectividad versus conversión,
veíamos que a medida que aumentaba la conversión, la selectividad disminuía. Bueno, acá estamos corroborando que eso está pasando. Pero acá, para que sea un poco más representativo, porque acá estoy viendo que son distintas las escalas, entonces yo lo que voy a hacer, para sacar mejores conclusiones, encuentro el graph, elijo ejes, ¿sí? Y voy a cambiar acá la escala. En este caso la de la selectividad, que es la que está marcada acá, ¿sí? Les voy a poner que vaya de 0 a 1, y la de conversión, quiero que vaya también de 0 a 1. Ahí está. Bueno, estamos viendo que a medida que aumenta el volumen del reactor, el azul es la selectividad, y se la lee en el eje de la derecha, la selectividad va a ir disminuyendo. Mientras que la conversión, que se lee en el eje vertical de la izquierda, va aumentando. Pero fíjense que en ese rango tan amplio de volumen que yo puse, lo máximo que llega a aumentar es de 0 a 0,3 la conversión. O sea, las conversiones, vamos a tener conversiones muy bajas. Por ejemplo, si nosotros queremos tener una selectividad del 70%, más o menos por ahí, un poco más acá, vemos que vamos a necesitar un volumen de reactor que podría ser de 600 metros cúbicos, ¿sí? Pero eso significa que la conversión va a ser cercana al 20%. Entonces ahí podríamos probar qué es lo que sucede si sacrificamos un poco de selectividad para tener una conversión más alta, porque tener una conversión tan baja también significa que voy a tener un reciclo muy importante. Entonces ya estoy viendo que me conviene trabajar con volúmenes, a ver, no tan chicos, por ejemplo, 200 metros cúbicos, donde yo tengo una selectividad superior al 80%, no me conviene. ¿Por qué? Porque acá estoy viendo que la conversión, ¿sí?, es muy bajita. Estamos llegando a una conversión inferior al 10%. Entonces, me conviene trabajar a volúmenes más bien grandes. ¿Qué otro caso de estudio podríamos hacer? Podríamos graficar, por ejemplo, qué es lo que sucede, cerremos esto, qué es lo que sucede en lugar de la selectividad y la conversión. Veamos qué sucede si es que yo grafico la producción de isooctano en función del volumen del reactor. Si ustedes hacen los balances, van a ver que la producción siempre van a encontrarla definida como selectividad por conversión por el caudal de reactivo limitante fresco, o sea, que es del reactor, o sea, FB0. S por X por FB0. Entonces, vemos que esa producción va a estar influenciada por las dos variables, selectividad y conversión. Yo al FB0 lo tengo fijo porque yo ya he puesto cantidades fijas de alimentación, que después vamos a chequear que sea la producción que nosotros queremos, si no vamos a tener que ajustar. Entonces veamos acá en este caso qué es lo que sucede. Voy a poner el mismo rango de 10 a 1000, podría poner un poco más inclusive, 10 puntos. Y acá tenemos. Fíjense que vemos que la producción va aumentando. Fíjense que si yo aumento el rango le doy 1500. Acá podemos ver que la producción va aumentando, pero aumentar demasiado el volumen no se justifica, ya que, por ejemplo, si voy de 1000 a 1400, estoy aumentando solamente en menos de 1 kilomol la producción. Entonces, y el costo del reactor va a ser bastante diferente entre un caso y otro, más allá de que el reactor no es una cosa que sea muy cara, pero es un reactor muy grande, ¿sí? 1000 metros cúbicos es un reactor muy grande. Entonces, estamos viendo la posibilidad, y eso les voy a dejar como tarea para que ustedes lo analicen, que trabajen ya sea con reactores en paralelo o que trabajen con reactores en serie, ¿sí? Ustedes saben que trabajando con reactores en serie es equivalente a trabajar con un reactor tubular,
entonces van a necesitar menos volumen trabajando en reactores en serie. Entonces esa va a ser una tarea que ustedes van a tener que analizar, si les conviene, por ejemplo, trabajar con 2 o con 3 reactores en serie, para lograr así aumentar la conversión y la selectividad. Profe, una pregunta. Sí, En este caso nosotros estamos fijando una temperatura y una presión, ¿no es así? sí, yo he fijado en realidad la presión, ¿sí? Y La también la temperatura. temperatura se calcula, porque yo la puse que ingrese al reactor en condiciones, el punto de burbuja. Ah, bien. Y entonces, y si variamos la presión, esto también podemos hacer un caso de estudio para ver si no hace falta poner tanque en series. Exactamente, eso vamos a ver ahora. Ah, bien, perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, entonces yo ahí podría decir que me parece que estaría bien trabajar con un reactor de 1000, inclusive hasta de 800 metros cúbicos, y fíjense que con las cantidades que yo puse, pero por supuesto, yo ya para no perder tiempo puse valores que he probado antes, ustedes van a tener que ir probando, hagan la ejercitación, para ver qué cantidades tienen que poner para que saquen la producción de 5,5 kilomol que necesitan. Bueno, otro caso de estudio que podríamos hacer es variar las dos cosas. Entonces, bueno, este era el caso de producción con el volumen. Lo que vamos a hacer es agregar otro caso donde vamos a modificar las dos cosas. Vamos a modificar el volumen del reactor y vamos a variar la presión, lo hagamos en simultáneo. Y podríamos graficar, por ejemplo, la producción o la selectividad. Ahora hagamos la producción. Selectividad. Entonces yo voy a trabajar entre, acá voy a poner presión atmosférica, entre 100 y pongamos 800, después si es necesario modificamos el rango, unos 5 puntos, y acá el volumen voy a poner entre unos 200, ya vi que tiene que ser alto, y lo pongamos en 1000. Vaya diciendo. Bueno, ahí da un poco fea la curva. Fíjense que acá que podemos ver que acá estamos graficando en función del volumen del reactor, la misma conclusión que habíamos visto antes, que para una dada presión, pongamos cualquiera de estas, las presiones de estas ya son presiones muy altas, no sé qué problema estarán dando en los cálculos, por eso dan así. Fíjense que acá a una dada presión estoy viendo que la selectividad disminuye, una conclusión que ya habíamos tenido antes, ¿sí? Fíjense que para tener, acá esto no me da mucha información, medio confusa. Acá podemos ver, por ejemplo, en función de la presión para distintos volúmenes. Acá veo que la selectividad baja muchísimo si yo tomo un reactor muy grande, ¿sí? Y eso se debe a que si la selectividad es muy alta, la conversión es muy bajita. Entonces, por ahí capaz que nos convenga más analizar también, en lugar de la selectividad, graficar la producción. Bueno, fíjense que acá estamos viendo que más o menos a medida que aumenta la presión, no tiene sentido aumentarla demasiado la presión porque la producción es como que permanece ya constante, entonces podríamos trabajar a presiones no muy altas. Fíjense que a la presión atmosférica no me conviene, me conviene trabajar a una presión un poco más alta, ya sea 200 a 300 kilopascal, más que eso no me conviene porque el aumento de producción no es apreciable. Entonces yo podría elegir entre 200 y 300 kilopascal para trabajar, ¿sí?
otra cosa que podríamos hacer también es analizar el efecto que tiene sobre la temperatura. Entonces podríamos ver, agreguemos otro caso, qué pasa con la selectividad y con la temperatura cuando yo varío la presión. Pero pongamos un valor fijo de volumen. Lo vamos a poner al volumen en 800.000, que es lo que habíamos visto que podía resultar. Podría ser... Ahí. Pongamos un volumen fijo. Entonces solamente hagamos variar la presión. No sé si hasta ahí vamos bien. Yo la presión la voy a hacer variar entre 100 y 800, por ejemplo. 100. Quiero ver qué efecto hay sobre la temperatura. No sé por qué me están dando esas curvas así. Bueno, fíjense que acá la roja es la selectividad, que se lee a la izquierda. La selectividad disminuye a medida que aumenta la presión, pero también veo que la temperatura aumenta. Como es obvio que si aumento la presión tiene que aumentar la temperatura. Entonces, fíjense que si nosotros trabajamos a presiones atmosféricas, que es cuando yo tengo selectividades más altas, pero seguro que tengo conversiones muy, muy bajitas, yo voy a estar trabajando en el reactor a temperaturas muy bajas, por debajo de los 10 grados bajo cero. Entonces, podríamos irnos a trabajar, por ejemplo, una selectividad cercana al 60-70%, aumentando la presión hasta 200 para no tener una temperatura tan baja en el reactor. ¿Sí? Y de esa manera, la cuestión es que además yo estoy haciendo que la conversión sea más importante. Entonces yo voy a poder poner, por ejemplo, 200 o 300 kilopascal, ustedes pongan los números y después revisen bien los resultados. Yo acá voy a poner acá, podría ser 200 kilopascal, la temperatura de trabajo va a ser 49 grados, ¿sí? La que queda acá en el compresor, después del compresor, y en el reactor voy a estar trabajando, acá está, voy a estar trabajando a 4 grados centígrados, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Con todas esas variables fijadas, ya tengo fijado el volumen de 800, la presión en 200, me está quedando una selectividad del 63% y una conversión del 27%. ¿Sí? Yo voy a dejarlo al reactor ahí en esas condiciones, y como les decía, como el reactor es muy grande, es de 1000 metros cúbicos, yo podría trabajar con reactores más chicos y poner, por ejemplo, 2 reactores en serie, y ver qué es lo que pasa con la selectividad del conjunto de reactores, y con la conversión del conjunto de reactores. También podría probar con un reactor adiabático, ¿sí? A ver qué conclusión, si es que logran mejorar la selectividad de este proceso, porque en este caso la reacción es exotérmica, entonces a ver a qué conclusiones llegan. Todo eso es tarea para que ustedes hagan. No sé si quedó claro el análisis del reactor. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces, acá ustedes lo que podrían hacer, como les decía, es probar otros arreglos del reactor o, si no, otra condición de operación. Una vez definido ya el sistema de reacción, sigamos avanzando, lo que vamos a hacer es irnos al sistema de separación. Para eso, nosotros lo que podemos hacer es ingresar acá en la corriente FL, que es donde está mi producto, y así como veíamos acá en composición cuántos caudales teníamos, como para sacar toda la información, ¿sí? Esos valores los podemos copiar para los análisis que siguen. También podemos calcular acá, obtener de acá la información de las constantes de distribución líquido-vapor, ahí.
Fíjense que acá están los valores de KI de cada uno de los componentes, que yo los puedo copiar para calcular las volatilidades relativas de los componentes. Entonces, volvamos al PowerPoint, ahí está. Nosotros tenemos este sistema a la salida del reactor, donde están todos los componentes. La cantidad de dodecano es baja, porque yo he logrado minimizarla bastante esa reacción. Tengo los componentes ordenados en función de la temperatura de ebullición creciente, y acá veo que hay un cambio muy brusco de la temperatura, lo cual me estaría diciendo que podría ser fácil la separación, pero acuérdense de la recomendación, siempre es mejor trabajar con las volatilidades relativas, que es lo que hice yo. He copiado los valores de KI y he calculado las volatilidades relativas adyacentes. O sea, 275 sería la volatilidad del propano respecto del isobutano, el 1,16 va a ser del isobutano respecto del buteno, y así sucesivamente. Fíjense que acá estos componentes son más bien difíciles de separar, pero acá, entre el isoctano, que es mi producto, y el N-butano, hay un salto muy importante en el valor de volatilidad relativa, lo que me está diciendo que esa separación puede ser sencilla y podríamos utilizar un flash. ¿Sí? Entonces, de esa manera estaríamos separando producto y subproducto de los gases, con la idea de que, como esto es mucha cantidad, vamos a sacar lo antes posible eso para poder recircular y disminuir las dimensiones de los equipos de separación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis, un shortcut para ese flash. En este caso, nosotros tenemos que la alimentación es líquida, porque es lo que sale del reactor, y tenemos isoctano y el dodecano que va a estar saliendo en la corriente líquida, esa L no sé qué hace ahí, y los gases que van a salir por la corriente de vapor. Para trabajar con el shortcut, acuérdense, habíamos dicho que necesitábamos definir una recuperación. En este caso voy a definir la recuperación del N-butano, que sería el clave liviano. ¿Sí? Volvamos acá arriba. Fíjense que el N-butano sería el componente clave liviano y el isoctano el clave pesado. Como yo al isoctano ya lo tengo en fase líquida, ¿sí? Entonces yo voy a plantear la recuperación del otro, del clave liviano. Entonces voy a decir que la recuperación del N-butano en la corriente de vapor sea, por ejemplo, del 99%. Y esa recuperación va a ser igual a la cantidad de vapor que hay en la, de N-butano que hay en la corriente de vapor, dividido en la alimentación de N-butano. Acá yo no puedo decir que la composición del N-butano sea el 95%, 98%, no. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? En función de los datos de la alimentación que tengo, sumo los caudales de todos los gases que quiero que salgan acá y determino la fracción. Ay, acá no es isooctano, es isobutano, ¿no? Perdón, es normal butano, ahí me equivoqué en la nomenclatura, pero ese es el número. Entonces, calculo, en función de las cantidades que estoy alimentando, cuál sería la fracción molar de N-butano que vendría a la corriente de vapor. ¿Sí? Y puedo poner, no exactamente el valor que tendría acá, sino podría poner un 99% de ese valor. ¿Se entiende? A ver, para que sea más claro, lo miremos acá. Composición, ahí está. Fíjense que yo lo que voy a hacer es sumar todos los gases estos, o sea, propano, isobutano, butano, y ¿quién me queda? Y normal butano. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sumo estos 4 componentes y a la fracción molar la calculo como estos 17,9 moles que hay de normal butano en los moles totales de gases. Y a eso le doy un valor, un 99% de eso. No voy a poner exactamente lo mismo. Entonces, según el caso que yo había resuelto, esa composición
esto es normal butano, es de 0,158. Como yo conozco exactamente cuánto ingresó al flash, y ahora ya calculé la composición que va a tener, ¿sí? Y acá también es una I, bueno, ya voy a corregir la transparencia. De acá yo voy a poder despejar el volumen, perdón, el caudal de vapor, el B. ¿Sí? Conocido el B, ¿qué es lo que hago? Planteo un balance total para el flash y uno para el componente que estoy queriendo recuperar, que había definido, y de la primera ecuación, como conozco F y L, puedo calcular el caudal de vapor, y como ya conozco todo lo de la corriente líquida y de la alimentación, perdón, de la corriente de vapor y de la alimentación, de acá voy a despejar la composición del normal butano en el líquido. Una vez que tengo ya todo eso, planteo la relación de distribución, KI, que es igual a la fracción molar en el vapor sobre la fracción en el líquido. Por lo tanto, yo ya sé exactamente cuánto vale esta relación, ¿sí? Lo hice con los valores de I y de X. Pero ustedes saben que esta es una función de la temperatura, la presión y las composiciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Asumir comportamiento ideal de los gases. Entonces, si asumo comportamiento ideal de los gases, esta relación I sobre X va a ser igual a la presión de saturación sobre la presión. Tengo dos caminos. Uno, a presión constante, como yo ya conozco Kn y conozco la presión, que podría ser, por ejemplo, la que tenía en el reactor, 200 kilopascal. Vengo y despejo la presión de saturación del normal butano. Y a partir de Antoine, yo voy a despejar el valor de la temperatura que se necesita. ¿Ha quedado claro el shortcut? ¿Hasta ahí? Hola. Espero que sí, ¿no dicen nada? La otra opción es trabajar a temperatura constante, que podría tomar los 4 grados que sale del reactor, y en ese caso, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? De la ecuación de Antoine, calculo a esa temperatura la presión de saturación. Entonces, de esta relación voy a tener que despejar y calcular el valor de la presión. ¿Sí? Ahora yo pregunto, si mi corriente estaba en estado líquido, ¿cómo hago para que el normal butano pase a la fase de vapor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Comprimir, disminuir la presión, aumentar la temperatura, disminuir la temperatura? ¿Qué opinan? Por ejemplo, a presión constante, ¿qué tengo que hacer con la temperatura? Que por ahí es lo más fácil. ¿Cómo hago para que pase del líquido al vapor? Acá dicen aumentarla. Aumentar la temperatura. Y si tuviera que hacer a temperatura constante, ¿qué hago con la presión? ¿La aumento o la disminuyo? ¿Qué opinan? Disminuir la presión. Disminuir la presión. Entonces, hagamos los cálculos a ver qué es lo que pasa. Yo he tomado, para analizar, las condiciones a las que está saliendo el reactor directamente, y veo que a 300 kilopascal yo tengo que calentar, en el reactor estaba a 4 grados, tengo que calentar a 148 grados centígrados para que se produzca la vaporización. Y si trabajo a la temperatura a la que sale el reactor, que era 3,4 grados, tengo que disminuir la presión a 9,8. ¿Sí? Entonces, obviamente que trabajar en vacío no me conviene, podría ser una combinación de ambas cosas, ¿sí? Pero ya más o menos tengo una orientación de que la temperatura, si voy a trabajar a presión constante, la temperatura no va a aumentar demasiado. Ojo, no nos olvidemos que acá yo estoy asumiendo comportamiento ideal, ¿sí? Que como estamos a bajas presiones, no creo que haya demasiada desviación de esa idealidad. Bueno, vamos entonces a
al simulador y vamos a cargar un flash. A ver qué es lo que nos pasa. ¿Dónde tengo el flash? Acá. Vamos a alimentar una corriente que se llame alimentación. Voy a salir con la corriente de vapor, una corriente líquida. Voy a necesitar un calor. Y antes que nada, lo que voy a hacer es, a la corriente de alimentación, la voy a definir, la voy a copiar. Yo lo voy a analizar el flash aparte, separado, para no interactuar con lo que ya tengo armado. Lo separo y lo analizo separado. Entonces, lo voy a definir a partir de la corriente FL, que es la salida de mi reactor. Ahora me vengo acá, me falta poner acá, en el worksheet, me falta fijar la temperatura. Yo lo que voy a hacer es, como quiero manipular la temperatura para saber qué temperatura de trabajo me conviene usar, voy a poner un set donde le diga que la corriente líquida, la temperatura de la corriente líquida sea igual a la de la alimentación. ¿Sí? Acá nos fijamos, ahí tenemos la ecuación. Entonces ahí estoy diciendo que las temperaturas son iguales. Fíjense que ahí se resolvió, ya tengo todo resuelto. En las condiciones que está puesto, obviamente entraba líquido, no se separa nada. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Acá en el spreadsheet, ya que lo tengo, lo voy a seguir usando. Voy a agregar una corriente para que me siga sirviendo después. Yo lo voy a hacer con FL, que sé que es lo mismo de la alimentación. Entonces yo voy a ingresar FL, yo quiero calcular la recuperación, ¿sí? Voy a calcular la recuperación del N-butano y voy a calcular la recuperación del isoctano. Entonces voy a poner la alimentación, component molar flow de N-butano y del isoctano. Y además necesito la de la corriente de vapor. ¿Dónde está el vapor? Acá. Quiero el caudal molar en el vapor del N-butano para saber cuánto recupero ahí. Y de la corriente líquida quiero saber cuál es el caudal de isoctano. Me voy al spreadsheet acá. Voy a agrandar un poco para ver. Bueno, acá teníamos FL y esto es... Bueno, acá vamos a definir la recuperación del normal butano. Acá vamos a poner más A9 sobre A7. Y esto era el isoctano. Va a ser más A10 sobre A8. Bueno, acá voy a poner recuperación del S4 y en el otro, para tener identificado, si no voy a perderme, la recuperación en S8. Bueno, listo. Ya tengo preparado para armar algún caso de estudio. Ya sé que tengo que calentar o bajar la presión. Veamos qué es lo que vamos a hacer. Tool, Databook. Voy a agregar un caso de estudio. Pero antes voy a cargar. Primero tengo que insertar de la alimentación, quiero la temperatura, quiero la presión
Y además quiero del spreadsheet, acá está, la recuperación de normalbutano y la del isoctano. Bueno, vamos a ver qué casos de estudio podemos armar. Agreguemos un caso de estudio. ¿Sí? Y nosotros lo que vamos a graficar, en primer lugar, es la recuperación de lo que a mí me interesa, que es mi producto, el isoctano, en función de la temperatura y la presión. ¿Sí? Acá le vamos a poner iso. Sé que tengo que trabajar a temperaturas bajas, entonces voy a poner, no sé, menos 20. No, perdón, alta. Pongamos no tan baja, entonces pongamos 0, 200, unos 10 puntos. La presión no por debajo de la atmosférica, así que vamos a poner 100 y 500. Bueno, comenzamos. Ahí está medio feo. Miremos acá. ¿Qué es lo que podemos ver? Que no nos conviene trabajar a temperaturas muy altas, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero tener recuperaciones cercanas al 90% o más, a mí me convendría, para no tener temperaturas tan bajas, trabajar, por ejemplo, a 500 kilopascal. ¿Sí? Ahí tengo un compromiso entre la temperatura y la presión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no quiero tener que enfriar con refrigerante. ¿Sí? También podría mirar acá el otro diagrama. A ver si esto lo puedo coger. Fíjense que para tener recuperaciones altas, yo estoy viendo que podría trabajar, por ejemplo, a 300 kilopascal, 400, un poco más, y me convendría ir aumentando la temperatura. ¿Sí? Ah, perdón, a ver cuál sería. Acá este es lila, este es de 44 grados, y este es de 66. No, me conviene ir disminuyendo la temperatura. Entonces ahí tengo una relación de compromiso, presión, temperatura, pero me parece a mí que, por lo que acabamos de ver, me conviene más aumentar la presión para no tener que enfriar en lo posible con un refrigerante. También me gustaría ver, por ejemplo, qué es lo que sucede. Todavía no voy a tomar ninguna decisión. Yo voy a fijarme qué sucede si, trabajando a 45 grados centígrados, que es la temperatura a la que puedo condensar con agua, trabajando a esa temperatura, ¿qué pasa con la presión? Pero me gustaría ver qué pasa con los otros componentes. ¿Sí? Ahí agregué uno más. Bueno, acá. Quiero ver qué pasa con la recuperación del que me interesa a mí, o sea, del clave liviano y del clave pesado, de los dos. Lo voy a hacer en función de la presión, ya fijando una temperatura para no tener que ir a utilizar refrigerante. Supongamos acá vamos a poner 100, por ejemplo. Bueno, acá tienen las dos escalas, la misma escala, para mí eso es más fácil de analizar. ¿Y qué es lo que pueden ver acá ustedes? ¿Pueden sacar alguna conclusión o no? ¿Qué opinan? Fíjense que si yo aumento la presión, es importante el aumento que yo estoy teniendo de recuperación del isoctano, que lo leo acá, en la izquierda. ¿Ustedes elegirían trabajar a 500, a 600 o quizá más de presión? ¿O qué harían?
Recuerden que acá estamos graficando recuperación del isoctano en el líquido, que es la roja, y recuperación del clave liviano, que es el N-butano, en el vapor. ¿Qué harían ustedes? ¿Tomamos una presión alta? Acá dice, usaría alrededor de 400 kilopascales. ¿Por qué 400 y no 550, por ejemplo, 600 o 200? Porque, ¿cuál es el justificativo del 400? A mí me interesa recuperar mi producto, o sea que a mí me parece que sería mejor trabajar, por ejemplo, a 550, estoy recuperando el 95% de mi producto. ¿Qué opinan ustedes? Acá dice que alrededor de 400 porque es donde se cruzan las líneas, o sea que están altas ambas recuperaciones. Exactamente. Fíjense que si yo pretendo solamente fijarme en la recuperación del isoctano, que por ahí es lo que uno hace, fijarse en el producto de interés, se olvida qué es lo que pasa con el otro componente. Si yo trabajo a presión muy alta, voy a tener una muy buena recuperación de mi producto de interés, pero voy a estar arrastrando al componente liviano. Fíjense que la recuperación del N-butano ha caído a un 35-40% más o menos. ¿Sí? En cambio, acá como nos estaban diciendo recién, trabajando en esta zona, podríamos trabajar en el punto de intersección inclusive, estoy asegurándome que esa sería la máxima recuperación que voy a tener de los dos componentes. A pesar de que nosotros estábamos viendo que la separación era fácil, no estoy logrando tener recuperaciones elevadas. Fíjense que ahí estamos hablando de recuperaciones cercanas al 80%, o sea, tengo un 20% de pérdida de mi producto y tengo un 20% del N-butano que va a estar saliendo como impureza de mi producto. ¿Sí? Entonces, ¿a qué conclusión los llevaría esto? Fíjense yo acá, para que vean mejor. No lo tengo puesta la temperatura. Acá voy a poner 420, más o menos que era donde se interceptaban, para tener 45 grados. Y fíjense, como dijimos recién, las recuperaciones son del isoctano 80% y el 83% del N-butano. ¿Ustedes utilizarían un flash o sugerirían otra cosa? ¿Qué es lo que harían? ¿Y por qué puede estar pasando esto? Si a mí me parecía que la separación era muy fácil. ¿Ni idea? Si nosotros nos fijamos con qué estamos alimentando a nuestro flash, lo miremos ahí en fracciones molares, yo tengo 4, 5, 6, 7, 8. Fíjense que el 80% o más, casi 90%, son los gases. Y apenas un 0,06%, o sea, 0,6% de el metano y del isoctano y el dodecano. Entonces, como yo tengo muchos gases, ¿y por qué tengo muchos gases? Porque yo tenía una relación de alimentación que era 2. Tengo una conversión baja en el reactor, ¿sí? Acuérdense que la conversión en el reactor era del 26%, y la selectividad no era alta, era lo más alto que habíamos logrado en estas condiciones que hemos elegido era un 63%. Entonces eso hace que nos complique la separación en el flash. Entonces, como no estoy teniendo las condiciones
ideales para que ya tenga mi líquido puro y no tenga que poner más equipos, ¿qué es lo que ustedes sugerirían? ¿Usar este flash o cambiarlo por alguna otra cosa? ¿Ni idea? Nadie dice nada. Nada. ¿Estarán, Fernando? No tenemos No sé, certezas, ¿no? están preparando la comida. Me parece que sí. ¿Qué Así dicen? A alguien ver, me pasa. ¿qué ¿Qué necesitan? dije? ¿Qué me hablaban? No, No, no. sí estamos, dice. Usted se nos fue, eso nos estamos preguntando con Fernando, si los chicos se fueron o están, porque nadie dice nada. No, yo estoy, pero no, estaba ahí compenetrado. Pero los Bueno, chicos me parece que están choqueados. sí, Tienen estado de shock. y están en estado de shock los chicos. Bueno, como no estoy logrando las recuperaciones que necesito para después no tener que purificar de nuevo esa corriente de producto, no tiene sentido. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Proponer cambiar el flash por ejemplo, una columna de destilación. Pero como habíamos visto hace rato que yo necesito, si lo tengo antes, como yo necesito separar, como voy a necesitar separar acá los gases del isoctano y después el isoctano del dodecano, tengo como 3 especies a separar, significa que necesito 2 unidades de separación, 2 columnas, por ejemplo, y por lo tanto voy a tener 2 opciones de 2 arreglos diferentes que van a tener que ver con la secuencia directa o la secuencia inversa. Si utilizo la secuencia directa, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a separar primero los livianos, que son los gases, y por debajo el isoctano y el dodecano, que se separan en la siguiente columna. Y la inversa, ¿qué va a ser? Primero separamos el dodecano y después del resto de componentes, y en la segunda columna separo los gases del isoctano. Para definir con cuál de las opciones, obviamente, como voy a estar trabajando con el simulador, tranquilamente podría simular las 2 opciones, pero como tengo heurísticos para guiarme, como para empezar, me fijo. Los heurísticos habíamos dicho que eran, el primero se debe hacer la separación más difícil al final, o que es lo mismo decir que separamos primero lo más fácil. El segundo heurístico era favorecer la secuencia directa. El tercero era que se debe quitar primero el componente que represente un porcentaje de la alimentación, o sea, la mayor cantidad. Y el cuarto, se deben favorecer las separaciones en las que el flujo molar entre la cabeza y la cola, en cada columna, sean lo más parecido posible. Yo, para tomar esa decisión, voy a analizar cada uno de esos heurísticos, hice una tablita y fui analizando cada uno de los casos. Por ejemplo, en el caso de la secuencia directa, fíjense, en la secuencia directa, estoy separando acá los gases que representan la mayor cantidad de los componentes, ¿sí? Y estoy sacando, por ejemplo, el producto en el destilado. ¿Sí? En la secuencia inversa, estoy haciendo primero la separación más fácil, que es esta, la del dodecano. Acuérdense que si mirábamos la tabla de volatilidades, este valor era muy alto. Estoy haciendo la separación más fácil primero, pero estoy sacando mi producto en el producto de fondo. ¿Sí? Que habíamos visto que ahí la composición no era nunca la más estable ni la mejor. Entonces, en ese caso podemos ver que el primer heurístico, el asociado con la separación más fácil primero, nos gana la versión, la secuencia inversa. La segunda, que era favorecer la secuencia directa, obviamente la secuencia directa. Y la tercera, sacar primero lo que está en mayor proporción, también la directa. Y con respecto a la cuarta, que era que las cantidades sean similares, ninguna de las dos, porque hay mucha disparidad en la cantidad de gases con respecto a los otros componentes, entonces acá ninguno de los dos. Entonces, por lo que veo, gana la secuencia directa,
y esa es la que vamos a analizar, ¿sí? Profe, tengo una duda. Sí, Usted decía de que el isoctano en fase vapor era altamente peligroso, entonces ¿conviene llevarlo a esa fase? a la fase vapor, Sí. no, por eso, a ver, fíjate que acá lo vamos a en la lo que pasa es que va a estar en la columna y en una mezcla, ¿sí? Va a estar en una columna y en una mezcla. Entonces ahí ya es diferente el comportamiento de los componentes, no es lo mismo que cuando están puros, y después lo vamos a condensar, ¿sí? En la columna lo vamos a sacar líquido. Acá, vamos de vuelta. No puedo cambiar de pantalla. Vamos acá al simulador, entonces vamos a tener que poner una columna de destilación. A esa columna de destilación la podríamos resolver con un shortcut o no. ¿Qué opinan ustedes? Primero, la idea es sacar primero los gases. ¿La podemos simular con un shortcut o no? ¿O qué tipo de columna utilizarían ustedes ahí? ¿Utilizarían una destilación una convencional? Bueno, si yo trabajo con la columna de destilación convencional, esos gases, y quiero utilizar un condensador total, por ejemplo, voy a tener que enfriar a bajas temperaturas por las temperaturas de ebullición que esos componentes tienen. Entonces lo que yo podría proponer ahí directamente es utilizar una columna de agotamiento, o sea, esa que no tiene condensador, para que directamente los gases salgan del sistema así en estado gaseoso. Entonces, esperemos que se instale la columna. Uy, qué salió. Fer, tengo mis serias dudas de estar sola con ustedes nomás, ¿no? No sé si estamos No, nosotros. No sé si no, sí hasta ustedes me han abandonado. no, nosotros sí No sé, estamos. no sé si estamos acá, pero Yo estoy No, atento acá a ver qué dicen los chicos en el chat, pero no dicen nada. no dicen nada. Me hacen sentir muy mal. Ay, no la puedo mover a esta, la quiero bajar un poquito. Bueno, no importa. Acá ingresemos a esta columna. Una opción sería esta, ingresamos con FL. Acá dicen entre los chicos que sí están, que no está sola. Pero ninguno habla, ni opina, ni se juega por decir nada. están obnubilados. Sí. Bueno, entro con la salida del reactor FL. Acá voy a estar saliendo con los gases. Y acá pongamos, qué sé yo, líquido. Voy a poner un nombre. Acá vamos a necesitar un calor en el reboiler 1. Seguimos avanzando. Yo dejo la columna que por defecto está puesta con 10 platos, después veremos qué pasa. Vamos a trabajar a la misma presión que estábamos trabajando en el reactor. Lo vemos con eso, a 200 kilopascal. Estos opcionales no pongo. Y acá, bueno, voy a poner una, pero... Bueno, vamos a ir en especificaciones porque está activada la especificación del caudal de los destilados. Entonces, yo para saber cuánto voy a poner, directamente voy a copiar estos valores en una hojita del Excel, por acá. Y voy a hacer la suma, no pierdo tiempo con calculadora ni nada, de los 4 primeros que son los que quiero que salgan en la corriente gaseosa. 112,17.
Entonces, vuelvo acá y en especificaciones voy a poner, acá, 100, a ver qué sucede. La corremos. Y para ver un poco, yo voy a agregar acá la recuperación. Vamos a poner la recuperación primero del liviano, de los gases. Listo. Acá preguntaba si se podía usar shortcut o no. ¿Se podría usar shortcut? Sí, sí se podría usar shortcut, pero yo como pensé que eran componentes que tenían temperaturas de ebullición muy bajas, pensé que las temperaturas en el condensador iban a ser muy bajas, entonces para evitar eso, sabiendo que no voy a poder utilizar agua de enfriamiento, preferí utilizar una columna de acotamiento donde lo saque directamente a los gases, pero sí se puede usar, tienen que probar. Acá, líquido, el isoctano. Bueno, si nos fijamos en la recuperación del N-butano, es del 98%, y si nos fijamos en la otra recuperación, también es el 98%. Lo que nos quedaría ver es si en la corriente esta de gases, la composición que tiene, fíjense acá está, no está saliendo prácticamente nada, si cambio acá a caudales molares, no está saliendo prácticamente nada de trazas de los líquidos, ¿sí? Lo que yo podría hacer es probar si es que a mí con un flash no me funcionó, que es equivalente a una etapa, y me parece que con 10 es medio, podría ser mucho, entonces podríamos ver, a ver si acá en performance podemos ver algo. Acá voy a dejar solamente el clave liviano y el pesado, ¿sí? Y acá podemos ver que el N-butano, ¿sí?, cómo se distribuye el N-butano y cómo el isoctano, perdón, va al fondo, y la composición máxima a la que llega. Pero acá está toda esta parte como que me está diciendo que tengo demasiados platos, entonces yo lo que voy a hacer es disminuir los platos, por ejemplo 5, para ver si es que no altero las recuperaciones. Fíjense que la recuperación sigue siendo del 98 y del 99%. Yo me podría quedar con esa columna, inclusive puedo mejorar, podría hacer pruebas si me conviene trabajar a otra presión o no, pero como yo estoy trabajando en el reactor a 200, ya me parece que no sería bueno estar aumentando y disminuyendo las presiones, entonces yo la voy a dejar por ahora ahí, ustedes hagan casos a ver si es que pueden llegar a una conclusión mejor. ¿Qué es lo que me quedaría a mí hacer ahora? Es de la corriente de líquido, que donde yo tengo básicamente el isoctano y el dodecano, lo tendría que separar en una columna de destilación. Ahí lo que tendría que hacer, de nuevo, es un shortcut y decidir en qué condiciones, ¿sí? Lo voy a poner acá, les dejo todo eso para ustedes, si no los voy a hartar. Pongo una columna. Aquí te preguntan desde qué cantidad de moles o fracción se puede decir que un componente es una traza. Lo que tienen que ver ustedes es las recuperaciones, ¿sí? Las recuperaciones, a ustedes lo que les interesa es tener recuperaciones altas. Y trazas, bueno, yo creo que con los números que hay ahí, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, eso ya, más chiquititas debieran ser trazas. Bueno, justo acá entré, fíjense acá,
Las cantidades de propano, por ejemplo, es 1,2 por 10 a la menos 5. Eso ya podría ser tranquilamente una traza. Acá del N-butano tengo un poco más, tengo 0,02 moles. Bueno, acá la corriente, entro con la corriente de líquido. Y acá me convendría, como todavía quedan algo de gases, voy a poner un condensador parcial para que por acá salgan los gases. Eso le voy a llamar venteo. Y acá voy a tener mi producto final, el isoctano, y acá voy a tener el dodecano. Acá tengo un Q de reboiler 2 y Q. Acá pueden también hacer un shortcut, eso lo hacen, se fijan en el número de platos. Bueno, yo les muestro así. Voy a seguir trabajando a la misma presión. Es opcional, no lo pongo. Para calcular el venteo, ¿qué es lo que voy a hacer? Necesito para fijar. Lo que voy a hacer acá es copiar, como hace rato, los caudales. Por acá. Esta suma es lo que sería el venteo. Acá, copiado composiciones. No, copiado fracciones molares, espera. Ahí está. 0,27 sería el caudal de venteo de los 4 gases que estoy hablando, y 5,27 el caudal de destilado. Entonces me voy a la columna, acá pongo 0,27, me olvidé, 5,27 acá, y vamos a poner una relación de reflujo de 1. Bueno, ahí se resolvió. Para no estar yendo y viniendo, lo que voy a hacer, lo mismo que hace rato, voy a agregar acá la recuperación de los componentes. En este caso me interesa en el destilado, acá en el producto del isoctano, y voy a agregar la del dodecano. En el producto de fondo, que es este, y las condiciones que está trabajando la columna, esta sería la recuperación, el 96% del producto, del isoctano, y el 100% del dodecano. ¿Sí? Podría ajustar la columna, la podría sintetizar de otra manera, eso ya les dejo como tarea para ustedes, para que se fijen. Y lo que también me interesaría ver es, además, si he logrado la pureza adecuada del producto. ¿Sí? Fíjense que ahí, en esas condiciones que yo puse, tengo una composición de producto del 96%. Como no tengo especificaciones de producto, podría dejarlo ahí tranquilamente. ¿Sí? Pero esa columna, obviamente, falta ajustarla, quizás el número de platos es demasiado. Bueno, eso ya les dejo a ustedes como tarea. ¿Qué es lo que nos faltaría a nosotros? Nos faltaría a estos gases, no sé si hasta ahí hay alguna duda. Fíjense que acá, con esta secuencia que hemos planteado, nosotros acá tenemos para ver cuánto hemos utilizado de calor. Podrían utilizar la otra secuencia, la inversa, y ver qué diferencia hay, como para que analicen y vean cómo los heurísticos los orientan de manera correcta.
Lo que nos faltaría a nosotros acá es que a los gases los reciclemos a nuestro reactor. De manera que, bueno, es todo eso complejo. Yo les muestro ya el procedimiento hecho para no cansarlo, porque si no, además ya no tengo certeza de que estén aquí. Sí, no, profe. Bueno, acá está. Yo he decidido recircular el 50% de los gases que salen de esta columna, el 50% los reciclo, el 50% purgo, y he vuelto a hacer correr todo el sistema y he chequeado que se cumplan todas las cosas, que he tenido que ir acomodando las columnas poco a poco para que se cumpla lo que yo necesitaba, ¿sí? Y cierre este reciclo. Fíjense que como tengo puesto un ajuste, después de todo eso he logrado una selectividad del 80%, ahí está el mensaje. Ahí está. He logrado una selectividad del 80% con una conversión del 17%, ¿sí? Estoy trabajando, en este caso, creo que acá tengo todos los valores puestos, ¿o no? Bueno, no está. Fíjense que acá está la prueba del flash, acá tengo toda la información de todas las corridas que hice, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo he logrado que el MR se conserven en 3, ¿sí? O sea, se ajustó la alimentación fresca para que con el reciclo la relación molar siga siendo 3, ¿sí? Y al final, acá esto podemos ver, me faltaba ajustarlo un poquito, a la última columna me falta seguirla sintonizando para aumentar de nuevo la composición del producto final, porque yo antes tenía sin el reciclo 90 y algo por ciento y ahora tengo un 81%. Y eso se debe a que los datos, como yo estoy poniendo, por ejemplo, caudal de venteo y caudal de destilado, y esos van variando en función de la alimentación a causa del reciclo, tengo que ir en cada caso corriendo y ajustándolo de nuevo bien. ¿Sí? Entonces acá esto van a tener que volver a sintonizar ustedes. No sé si vale la pena que los maree haciendo eso ahora. No sé si queda claro. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Dice sí, profe, que creo que queda claro. Seguro van a surgir y les pediremos consulta. Sí, seguro que vamos a tener consulta y todo. Pero bueno, acá la idea es que es mucho trabajo el que hay que hacer. Hay algunas cosas que son complejas, que es como el hecho de, por ejemplo, el hecho de que no estamos muy acostumbrados a trabajar con el sistema así, donde ustedes tienen que hacer el balance en la caja negra, balance reactor y juntar toda la información. No estamos muy acostumbrados a eso para poder, por ejemplo, determinar el potencial económico en función de la selectividad. Esa parte es muy laboriosa, por favor, véanla. Mucha tarea para ustedes, sí, en 15 días. Sí, bueno. Bueno, no sé si quieren agregar más, Fernando, Inge. Así ya, yo ya los libero a los chicos, me parece que... No, yo creo que ya los chicos tienen que dedicarse a ver qué van a hacer de su vida, nada más. Sí. Tienen que probar y ver cuáles son los problemas que van a ir sucediendo ahí, bueno. Sí. O sea, las bases ya están, ahora hay que... O sea, cosas nuevas como que no hay demasiadas, simplemente es tratar de juntar todo lo que uno sabe y aplicarlo, que es lo más complicado. Así es, que era difícil, digamos. Exactamente, porque ustedes, todas las herramientas ya las tienen. Así que bueno, a trabajar con eso. Profe, Sí. una pregunta. ¿Para cuándo tendríamos que entregar este trabajo? Ahí está, muy bien, buena pregunta.
Este trabajo, hoy es 1, tendría que ser el día 15 de octubre. Esa Bueno, sería, gracias. esa sería la fecha. Así que bueno, a trabajar porque mañana teníamos otro práctico, ¿no, Inge? Sí, mañana es el de estireno. Mañana viene otro práctico y que también habrá 15 días después para entregar. Ese es para el 16. Ese es para el 16. Sí, claro. Así es. Digamos que estas 2 semanitas van a ser intensas porque son 2 prácticos bastante laboriosos. Sí. Así que bueno. Si no hay dudas, muy juntitos. Sí. Hoy estaban muy calladitos todos. Sí, hoy han estado más tiempo para el otro, piden. Bueno, ya lo vamos a discutir, vamos a ver qué se puede hacer. Porque lo que pasa es que la semana siguiente vienen otros más, así que... Profe, perdón, si le puedes subir a las clases grabadas ahora, estaría buenísimo si arrancamos cuanto antes. Sí, sí. Ahora nomás elige En general la estamos subiendo ahí nomás. él siempre la sube el mismo día. Así que bueno, y yo ya le subo el enunciado, ya nomás, y el PowerPoint, así que ya tienen todo para empezar a trabajar. ¿Algo más? Detenga la grabación, Inge, ya. Bueno, muy bien. Dice cuántos trabajos prácticos de simulación faltan. No son de simulación, son de diseño. Sí. Así es.